Ok, continuamos entonces por ahí. Bueno, me dijeron que no tenían ahí ninguna dudilla por el momento. Bueno, entonces continuamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede suceder, digamos, pues, en otros ejercicios? ¿O qué es lo que vamos a tener en otros casos? Bueno, pues que haya algún tipo de trabajo externo, eso también es una posibilidad por ahí, en sistemas no aislados, ¿sí? Entonces, pues claramente ahí tendríamos que considerar lo que sería el trabajo realizado por la gente externa. Entonces, bueno, pues ahí vamos a estar viendo algunos ejercicios de esta parte justamente de conservación o técnicamente lo que se podría llamar no conservación de la energía para esos casos que estoy indicando. ¿Okay? Entonces, bueno, pues en la diapositiva 10 lo que está de nuevo es simplemente un ejemplo, otra vez no es como de que lo vaya a hacer, no pensaba o no quiero hacerlo porque justamente está resuelto ya en lo que sería en el libro, pero bueno, pues nada más como para que se observe en ese caso, vean que, por ejemplo, ahí los cambios que van a existir es primero un cambio en la energía potencial, porque la energía potencial pues se va a disminuir, el objeto va a bajar, ¿verdad? Está ahí en la caja, perdón, se presenta en un punto más alto al inicio y después va a llegar a un punto final. Vean que el cambio en la altura es de 0,500 metros, entonces, ahí en esa parte técnicamente esa distancia que está ahí, y eso es algo por lo que quiero, o por lo que pongo la figura, ¿verdad? Por lo que pondría el ejemplo, esa distancia que está ahí técnicamente no se puede, o sea, no se tiene que dar. Entonces, ustedes podrían obtenerla porque le están diciendo que la altura es de 0,500 metros y le están dando lo que sería el ángulo que se está formando ahí de 30 grados. Bueno, con eso es suficiente información como para poder sacar la hipotenusa de ese triángulo. ¿Ok? Entonces, técnicamente, en un ejercicio perfectamente les pudieron haber omitido esa información, la de 1 metro, y ustedes tuvieron que haber sacado lo que es la distancia que recorre la caja mientras va bajando en esa rama. Y bueno, como les digo, entonces en ese caso se sacaría con trigonometría. En otros casos, como dije antes, puede ser un círculo, puede ser una sección de un círculo, puede ser simplemente una distancia lateral, ¿verdad? O sea, nada más una recta. Entonces ahí hay distintas posibilidades en las que ustedes puede que tengan que sacar lo que sería esa distancia y así resolver el ejercicio. Entonces, que no se les olvide, ¿verdad? Que la geometría puede que sea importante en el ejercicio, si es una geometría bastante básica. Si es algo, como les digo, como esa montaña rusa, ese rizo ahí que puse antes, pues ahí claramente no se les va a solicitar que analicen eso, que saquen su distancia de forma geométrica, porque ya sería algo sumamente complicado, ¿sí? Algo sumamente complicado. Ok. Bueno, entonces hay nada más como para terminar de analizar, nada más lo que sería el ejercicio, pues hay una fricción cinética, entonces hay un aumento en la energía interna, o sea, parte de esa energía potencial se está convirtiendo, esto se reduce, se está convirtiendo en una parte de energía interna, pero aún así nos dicen que cuando llega al punto más bajo, tiene una velocidad final. Entonces, eso nos dice que también parte de la energía potencial gravitacional se está convirtiendo en energía cinética. O sea, de aquí se reduce y una parte hace que haya un aumento acá y otra parte se genera un aumento acá, en ese ejercicio en específico. Entonces ahí tendríamos que hacer el análisis, ¿verdad? O bueno, el libro lo hace, es un ejemplo resuelto de todo lo que sería esa parte. Muy bien, entonces es como más o menos para que se haga una idea. Y ya para hacer ejercicios, pues si uno no ha leído ninguno de estos, ¿verdad? Y pues o sea, si no han leído un ejemplo antes, que bueno, técnicamente deberían estar leyendo lo que es la materia antes de venir a clase, pero uno sabe que a veces no pasa. Entonces ya hagamos ejercicios, pues para que vean ya en acción lo que sería este, este, todos estos procedimientos. Entonces, bueno, de hecho, este ejercicio es bastante interesante porque vamos a trabajar con una fricción que nosotros no hemos analizado, que es la parte de definirla y dar una ecuación para ella. O sea, en algunos casos ustedes van a ver que el ejercicio no les va a pedir que cambien esto a mu sub k por n, en otros sí, pero hay algunos casos en los que no les van a pedir ese cambio y les van a dar básicamente lo que sería ya la fricción como un valor. O sea, simplemente van a decir, esta fuerza es de tanto y ahí eso es todo. ¿Sí? O sea, habrá ejercicios que suceda eso. O en los que más bien sea incógnita y tiene que salir de esta ecuación en lugar de tener que pensar en mi sub k por n,
porque puede que el ejercicio simplemente no permita sacar ese mi sub K por N, o que N sea variable o algo raro. Entonces, bueno, pues la idea es que se vea que ahora se puede sacar con otros, de otras formas, ¿ok? Al estar ahora ya en una nueva ecuación, pues entonces hay distintas formas en las que se puede sacar. Entonces, justamente, bueno, pues este ejercicio no trabaja como incógnita en la fuerza de fricción, el que tengo por ahí, en la diapositiva 11, pero por lo menos sí trabajo con algo que no tendría que ver con fuerza normal, ¿ok? Que es algo completamente distinto, que sería la parte de resistencia al aire. Entonces está ahí en la diapositiva 11, el ejercicio 14, dice, un paracaidista de 80 kilogramos salta de un globo a una altura de 1000 metros y abre el paracaídas a una altitud de 200 metros. ¿Okay? Entonces vean que desde los 1000 metros hasta los 200 metros, o sea, recorre 800 metros sin tener el paracaídas abierto. Y ya los últimos 200 metros que va hacia abajo, esos sí los tiene con el paracaídas abierto. Entonces, se supone que la fuerza retardadora total sobre el paracaidista es constante en 50 newtons con el paracaídas cerrado. ¿no? O sea, le están diciendo, primero tenemos una fuerza que llamamos fuerza retardadora, esa es la que vamos a considerar como la fuerza de fricción. Entonces, primero es de 50 newtons con el paracaídas cerrado y después es constante en 3600 newtons cuando el paracaídas está abierto. ¿Okay? Entonces, si suponemos eso, encontrar la rapidez del paracaidista cuando aterriza en el suelo. Después dice, B, ¿cree que el paracaidista se lesionará? Y explique. Bueno, eso lo vamos a tener que ver con el resultado que tengamos de la parte anterior. Y después dice, C, ¿a qué altura se debe abrir el paracaídas de modo que la rapidez final del paracaidista cuando golpee el suelo sea 5 metros por segundo? O sea, ahí vamos a estar cambiando lo que es la suposición que hicimos, ¿verdad? De que él se tira a 1000 y abre el paracaídas cuando está ya a 200. Vamos a tener que cambiar lo que sería esa altura a la que estamos abriendo el paracaídas. ¿Okay? Eso en la parte C. Y después dice D, qué tan real es la suposición de que la fuerza retardadora total es constante. Bueno, eso lo vamos a hablar ahora al puro final de este ejercicio. ¿Ok? Entonces, esos serían ahí los valores que nos dan. Vean que nos dan la masa del paracaidista, las alturas, nos dicen las fuerzas de fricción, nos piden, bueno, nos están diciendo que se salta, ¿verdad? Desde este globo. Entonces, suponemos que es como que si fuera una velocidad cero. Entonces, pues, eso es básicamente lo que tenemos ahí para el ejercicio. Muy bien. Y entonces nos piden encontrar lo que sería la rapidez. Bueno, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Justamente considerando el sistema, ¿verdad? Como un sistema aislado y, bueno, pues eso sí, con una fuerza ahí retardadora, que es la fuerza de fricción, que me va a hacer un cambio en la energía interna. Entonces, justamente vamos a tener delta K, porque sabemos que empieza en reposo y va a tener una rapidez final, que es la que me están pidiendo. Delta U, porque sé que va a tener, y de hecho va a ser U gravitacional, porque sé que va a cambiar en su altura y no hay ningún tipo de resorte en esta parte. Y delta energía interna, porque sé que aquí va a haber una fuerza retardadora o fuerza de fricción, nos considera nosotros, que va a estar actuando sobre el objeto. Entonces, y eso igual a cero, porque estamos diciendo que no hay ningún tipo de interacción adicional ahí que tenga que considerar yo fuera del sistema, o sea, del entorno. ¿Ok? Nótese que la fuerza que estoy percibiendo por el aire, que es justamente la fuerza retardadora, ya está en la energía interna. Entonces no tengo que poner nada a la derecha. No hay otra interacción. No es como que haya algunos cohetes raros que tiene la persona, ni hay algo que lo está sosteniendo. No está absolutamente nada. Simplemente va ahí, qué sé yo, no en caída libre porque sí hay una fuerza retardadora, pero sí está cayendo, ¿verdad? Ahí en el aire, en medio del aire. Muy bien. Entonces esa es la ecuación que planteamos. Y ahora sí, vamos poniendo cada uno o vamos desarrollando estas dos. Entonces decimos que K final menos K inicial, pero K inicial va a ser cero. Más, ¿por qué el K inicial es cero? Bueno, porque recuerden que esto de aquí es un medio de masa rapidez inicial al cuadrado, pero la rapidez inicial es la que es cero en este caso. Entonces por eso es cero. Luego, más la energía potencial gravitacional final menos la energía potencial gravitacional inicial.
pero esta de aquí es 0. ¿Por qué es a 0? Bueno, porque esto aquí es mgh final y el h final es el suelo, entonces esto es 0. ¿Ven? ¿Okay? Bueno, y claramente estoy considerando inicial y final como inicial el punto del globo, ¿verdad? Donde se está lanzando, 1000 metros. Y el final lo estoy considerando justamente el suelo porque es donde quiero obtener la rapidez. Eso sí es importante haberlo mencionado, ¿verdad? ¿Cuál es el final y cuál es el inicial? Y ahora sí, cuando yo estoy hablando de la energía interna, entonces yo voy a tener que considerar esta parte. Pero el problema está en que me están dando dos secciones distintas. Entonces, esta energía interna voy a tener que partirla en dos. Una que va a ser la fricción en la parte 1 y la distancia que se recorre ahí, ¿okay? Eso de ahí. Y después la fricción en la parte 2 y la distancia que se recorre en la parte 2. Eso es importante verlo en este ejercicio, que hay que partirlo. En algunos casos, en muchos ejercicios, pues no tengo que hacer esto, lo dejo solo como uno, porque es una fricción actuando en toda la distancia recorrida. Bueno, en este caso, como hay dos fricciones distintas, uno con paracaídas cerrado y otro con abierto, entonces tengo que dejarlo de esta forma. Donde vean que esto de aquí sería la primera parte con el paracaídas cerrado, entonces esto va a ser 50, ¿verdad? Creo que sí, así, 50 newton y 800 metros. Y esto va a ser con el paracaídas abierto, 3600 newton y los otros 200 que me hacen falta. ¿Ok? Entonces esos serían ahí los datos. Entonces ahora sí, lo único que me falta es pues expresar estos dos, ¿verdad? Como sus valores, como son, ¿verdad? Algo así como lo que hice aquí. Entonces, este de acá es un medio de la masa por la rapidez final al cuadrado y este de aquí es mgh inicial. ¿Ok? Entonces ahora lo que estoy intentando es despegar este V final. Bueno, pues vamos poniendo todo por aquí. Un medio, masa, rapidez final al cuadrado. Está aquí, luego aquí, menos mgh inicial, más fk1 d1, más fk2 d2. Es igual a 0. Y lo que quiero es despejar este UF. Entonces paso todo esto, este a sumar, este a restar, este a restar. ¿Okay? Entonces, 1 medio mf cuadrado es igual a mghi que pasó sumando. fk1 de 1 pasó a restar y fk2 de 2 también lo hizo. ¿Okay? Y ahora nada más paso este m a dividir y este 2 a multiplicar. Entonces esto va a ser uf al cuadrado es igual a mghi menos fk1 de 1 menos fk2 de 2 entre m y todo esto por 2. ¿Okay? El m a dividir y el 2 a multiplicar. Y ahora, bueno, pues tenemos esto, pero yo lo que quiero es la raíz. Entonces saco raíz a este lado, que sería quitar este cuadrado, y pongo raíz a este lado, ¿okay? Que sería entonces la raíz de eso. Y ahí básicamente entonces con eso deberíamos poder obtener, ya pasando lo que serían o sustituyendo, perdón, a los números, pues se podríamos obtenerlo, donde aquí es la masa de la persona, 80 kilogramos de paracaidista, G es 9,8, H inicial es 1000, FK1 es 50, D1 es 800, FK2 es 3600, D2 es 200, y bueno, la masa ya la mencioné que era la de 80. Entonces vamos a hacer lo que sería ese, ese resultado, vamos a darle. Todos por, entonces abrimos aquí paréntesis, 80, 9,8, 1000, menos 50, 800, menos 3600, 200, y abajo el 80, la raíz, todo bien. Y entonces eso me da de 24,49 redondeado, ¿verdad? 24,49 metros por segundo. Ahí está. 24,49 metros por segundo.
Que bueno, si quieren verlo como kilómetros por hora, recuerden que nada más tienen que multiplicar por 3.6, nada más pues para tener una noción ahí, porque generalmente metros por segundo es algo que no se trabaja de forma cotidiana, por decirlo así, pero kilómetros por hora sí. Bueno, eso serían 88 kilómetros por hora a la velocidad que va esa persona cuando vaya a llegar al suelo. Entonces eso nos ayuda a ver lo que sería el inciso B, que dice, ¿cree que el paracaidista se lesionará? Bueno, pues claramente la rapidez que lleva en ese instante es muy alta, sumamente alta. Entonces probablemente cuando toque el suelo, por ir tan rápido, bueno, pues el impacto va a ser sumamente alto, ¿verdad? O podríamos decir que su cambio en la energía cinética va a ser muy súbito, porque va a pasar básicamente de tener una rapidez alta a tener una rapidez muy baja. ¿Y dónde se puede ir toda esa energía? Bueno, pues se puede ir justamente a los huesos y músculos, ¿verdad? Entonces se va a lesionar mucho. Entonces, bueno, y el equipo de protección que supongo que tiene, ¿verdad? Por estar haciendo paracaidismo. Pero aún así, pues es muchísima la energía, entonces probablemente se lesione. Entonces significa que tuvo que haber abierto el paracaídas antes, ¿sí? Significa que no hubo suficiente chance para que esa fricción, o esa fuerza retardadora de 3600, pues lograra hacer que, o se robara la suficiente energía como para que no hubiera tanta cinética. Entonces necesitamos que esa empiece aún más alto, ¿ok? O que abra el paracaídas más arriba. Entonces eso es justamente lo que viene ahí en lo que sería la segunda parte, perdón, en el inciso C, que lo que dice es a qué altura se debe abrir el paracaídas de modo que la rapidez final del paracaidista cuando golpee el suelo sea ahora de 5 metros por segundo en lugar de esos casi 25, ¿verdad? O 24 y medio. Entonces, antes de hacer esa parte, pregunto, ¿hay alguna duda? ¿O Profe, todo bien? Sí. ahí como para efectos del examen, no hay problema si Ajá. uno como que los cambia desde más antes para no estar como arrastrando todas las notaciones. No hay problema. Ah, bueno, O gracias. sea, si ya usted sabe que no va a tener que hacer más juegos con lo que serían esos valores, pues sí, puede sustituirlos desde antes. Ok. Yo tal vez es que sí, me pasa mucho que, pues como también doy el curso de físicos y ahí todo es álgebra, entonces, pues me gusta sustituir hasta el puro final, ¿verdad? Pero sí, no es como que los vaya a castigar de alguna forma por sustituir antes de, no hay problema alguno. Este, sí. Ok, entonces, bueno, si no hay dudas adicionales, hago lo que sería la parte C, que como les decía, entonces significa que hay que cambiar lo que sería esta altura que se está, de la cual se está abriendo. Entonces eso significa que aquí ahora más bien la incógnita no es VF de aquí, ¿verdad? Cuadrado, sino que más bien son estos dos técnicamente, ¿verdad? De uno y de dos, porque no sabemos cuándo se abre y cuánto es el resto. Pero lo que sí podemos decir o lo que se puede ahí dar como un hecho es que D2 va a ser igual a 1000 metros menos de 1. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, recuerden que esto era 800, esto era 200, porque al final eran 1000, ¿verdad? O sea, al final la suma de ellos dos siempre va a ser 1000. Bueno, entonces yo puedo hacer esa diferencia. Bueno, aunque déjenme un segundo, porque lo que dice es a qué altura se debe abrir. Más bien me serviría entonces es despejar o sea, o dejar de 2. Entonces más bien voy a hacerlo al revés. Este de 1 y aquí de 2. Vean que nada más como que se hubiera pasado el de 1 a sumar y el de 2 a restar, ¿verdad? Le digo vuelta. Entonces queda algo como ese estilo. ¿Ok? De 1 es igual a 1000 menos de 2. Y entonces esa sustitución la puedo hacer en esta parte. ¿Ok? Entonces, esto de aquí queda igual, ¿verdad? O sea, básicamente esta teoría, digámoslo así, hasta este punto, queda exactamente igual. Entonces, a partir de esta ecuación, que es la única que voy a dejar, voy a borrar lo que está después. Esto aquí lo voy a borrar. No hay problema que lo borre, ¿verdad? No hay nadie que esté todavía copiando. O que ya no.
A partir de esa ecuación es donde yo sustituyo primero el D1, ¿verdad? Aquí, y después voy a intentar despejar lo que es D2. Entonces, bueno, pongo medio de masa rápida final al cuadrado menos G H inicial más, perdón, aquí más FK1. Y aquí es donde iría D2, perdón, 1000 menos D2, 1000 menos D2. 1000 menos D2 más FK2 D2 es igual a 0. Eso sería lo que tendríamos ahí. Y entonces, como dije, tengo que despejar de dos, que vean que están estos dos. Entonces, primero, bueno, puedo ir pasando esto al otro lado y tengo que sustituir esto de acá, ¿verdad? Entonces, o sustituir, no, sino distribuir esto de acá. Entonces va a ser FK1 por 1000, ¿verdad? Esto de aquí. Y luego menos FK2 o D2, perdón, por FK2 voy a ponerlo de... No, voy a dejarlo así como está. FK1 D2. Y esto de aquí es la distribución de esta parte. Y después este aquí que es FK2D2, ¿ok? Es igual a, y como dije, estos dos los estoy pasando ya al otro lado. Este pasa a sumar, MGHI, y este pasa a restar, menos un medio de UF cuadrado. ¿Okay? Ahora vean que este de aquí debería pasar a restar, ¿okay? Y aquí tengo que sacar el factor común de 2, que es lo que estoy intentando pues despejar. Entonces esto va a ser de 2 con el factor común de FK2 menos FK1. ¿Okay? Y después pasé a restar este acá. MGHI menos un medio MF cuadrado menos 1000 FK. Que bueno, técnicamente ese 1000 también lo puedo haber puesto como H inicial, ¿verdad? Porque H inicial es 1000, pero bueno, así que sabemos que eso es lo que tiene que dar. Ok, y ahora sí, entonces el despeje va a ser, decir, de 2 es igual a esto de arriba, MGHI menos medio MF cuadrado menos 1000FK1 entre FK2 menos FK1. Okay. Okay. Entonces ahí ya lo que habría es otra vez nada más que sustituir. Donde recuerden que aquí este VF cuadrado o este VF ya no es el que obtuvimos antes, sino que es uno nuevo. Me están dando en el inciso C, que es de 5 metros por segundo. Okay. Entonces, bueno, vamos haciendo ahí lo que sería la sustitución. Me dijimos que era 80 por 9.8 por 1000 menos un medio por 80 por 5 al cuadrado, que es 25, menos 1000 por 50, que era FK1, y abajo iría 3600 menos 50. Y entonces ahí la distancia 2, no, me dio muy pequeño, tengo que parar si puse algo mal, estando muy pequeño. Que puse 80, 9,8 por 1000, 5.5, 80 por 5 cuadrado, 1000 por 50. Estaba seguro de que tenía que dar más alto, porque está dando muy parecido al otro. A ver, si esto en lugar de ser 5 al cuadrado es 4.5. Ah, sí, sí, qué curioso. Increíble cómo funciona esta fuerza de fricción. Muy interesante. Ok, pero no, sí, sí está bien, porque me está dando, digamos, si fuera el caso de 25, sí me está dando bien. Entonces sí, pues, al parecer todo está bien acá. Tiene que ser un resultado de
206,48 metros. 206,48. Ay, me salió muy feo porque como está tan abajo ya. Vamos a agacharnos un poquito aquí. Bueno, también es que este pilot no está como funcionando mucho, que digamos. También un segundo para ver si uso otro. 206,48 metros. Ok, ya ahora sí. Profe, Sí, el valor de la altura inicial, ¿cuál es el que se utilizó? 1000, porque él salta del globo a 1000 metros. Ok, ok. Sí. Bueno, entonces vean que 206,48 metros es muy parecido a 200. De hecho, son solo 6,48 metros de diferencia. Algo que claramente en el aire sería muy complicado de medir, ¿verdad? Entonces, básicamente usted está pasando de 5 metros por segundo, que es una rapidez bastante pequeña, ¿verdad? Si lo multiplicamos por 3,6 es como ir a, qué sé yo, menos de 20 metros, perdón, 20 kilómetros por hora. Este, eh, a pasar, ¿verdad? 80 y resto de kilómetros y solo, eso cambia solo en 6 metros, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Sí, de distancia. Entonces, pues obviamente es algo que se ve muy complicado de considerar. Bueno, pues eso sí hay que aclararlo, ¿verdad? Con justamente la parte D, que nos dice por ahí, qué tan real es la suposición de que la fuerza retardadora total es constante, porque ese es el problema que estamos, bueno, o la cosa que estamos diciendo, que aquí siempre son 50 y que aquí siempre son 3600. Y bueno, eso realmente no es algo tan real. Eso, bueno, pues nosotros tal vez no lo vemos en este curso, pero la parte de fuerzas resistivas, que está técnicamente ahí un poquillo más atrás en lo que son los capítulos, le dice a uno que la resistencia o la fuerza retardadora que está por ahí va cambiando dependiendo de la velocidad con la que la persona vaya. Entonces no es una constante, más bien debería ser variable. Y justamente eso es lo que permite, ¿verdad? Y pues que no sea ¿cómo decirlo? Un rango tan pequeño de distancia, lo que haya entre la vida y la muerte, básicamente, sino que pues obviamente ya es algo mucho mayor. Además, de hecho, el problema que tiene esto de acá, este ejercicio, como estamos planteando las fuerzas de fricción constantes, es que si yo llego a abrir el paracaídas mucho más arriba, ¿okay? O sea, si yo me paso, qué sé yo, pongo que lo abro a 300 metros, entonces el problema que tiene es que esto dice que la persona deja de caer, ¿verdad? Antes de llegar al suelo. O sea, como que queda suspendido, o sea, como de que se estuviera, por ejemplo, no sé si alguna vez han tirado un objeto dentro de, qué sé yo, un tarro de miel o algo que sea muy viscoso y que entonces queda como pegado. ¿Okay? No, no baja hasta al puro fondo, sino que queda así como suspendido. Algo así es lo que diría el ejercicio, ¿verdad? Si abrimos el paracaídas antes, por el hecho de que está diciendo que las fricciones son constantes, o bueno, la fuerza retardadora. Entonces, pues sí tiene ahí como sus ciertas consideraciones que pueden hacer que el ejercicio no dé. Entonces, por eso también hay que tener ahí el cuidadillo. Y de hecho no hay que irse muy largo, ¿verdad? Seguro ya como a los 200, qué sé yo, 8 metros, ya pues diría algo así, o no, esto de aquí, si yo intento sacar la rapidez final, daría imaginario. Entonces uno dice como, bueno, ¿cómo dar imaginario, verdad? No, no puede estarme dando imaginario. Y es que uno se da cuenta de que el objeto nunca llegaría a ese punto. No tendría la energía suficiente como para seguir bajando. Es muy interesante. Pero bueno, entonces sí, eh, casos hay vacilones, ¿verdad? Pero otra vez es por cómo se preparó el ejercicio. Obviamente se hacen números, ¿verdad? Pues para que nunca dé imaginario y no tengan o sea, o lo que se pide, ¿verdad? Está hecho para que no les dé imaginario y no tenga ese problema. Pero sí podría ser, podría darse. Ok. Mm, mm, mm. ¿Alguna duda que haya ahí adicional con lo que sería esta parte?
Todo bien. Ok. Todo bien, entonces pasamos a lo que sería lo siguiente, que sería la parte de potencia. Entonces, nosotros cuando... ahí está. Nosotros cuando estábamos analizando la parte de movimiento, bueno, pues al puro inicio, ¿verdad? Casi de este curso, tal vez creo que el jueves de la primera semana, por ahí estuvimos hablando de lo que era cinemática y lo que era, qué sé yo, posición, velocidad, etcétera. Creo que fue en esa, ¿no? Si no en la segunda semana o por ahí, ¿verdad? Estuvimos hablando de todo lo que era posición, velocidad. Y entonces decíamos eso, ¿verdad? Cuando hablamos de posición, velocidad y aceleración, decimos, bueno, pues si yo tengo una posición, puede que haya un cambio en la posición, ¿ok? Yo puede que cambie la posición. Y me tomo un cierto tiempo, ¿verdad? Realizar ese cambio. Entonces yo podía sacar la tasa de cuánto cambiaba en un cierto tiempo. Y entonces así definí la velocidad. Y después decía, bueno, pues la velocidad es algo que puede ir cambiando. Entonces yo decía, existe un cambio en la velocidad y ese cambio se tiene que dar en un cierto tiempo. Entonces de ahí sacaba lo que era la tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces ahí también salía la aceleración. Bueno, pues ahora vamos a hacer algo muy parecido, pero pensando en las energías. Bueno, ya estuvimos viendo, por ejemplo, en estas ecuaciones de conservación de energía, que hay cambios. Hay cambio en la energía cinética, cambio en la energía potencial, cambio en la energía interna, ¿okay? Cambios en energía. Y ese cambio yo espero que suceda en un cierto tiempo, que de hecho el tiempo noten que casi no lo hemos trabajado en todo lo que es estos dos temas, lo que vimos el lunes y lo que hemos visto hoy. Bueno, aquí se introduce. Entonces esos cambios tienen que ocurrir en un cierto tiempo, ¿ok? Y entonces existe una tasa de cambio de energía entre la cantidad de tiempo que le toma y eso justamente es lo que llamamos la potencia. Entonces es lo que está ahí en la diapositiva 2. Entonces vean que de un solo se manda con lo que es la potencia instantánea, ¿ok? Entonces así como hemos visto en la parte de velocidad y aceleración, la instantánea tiene que ver con derivadas, entonces la potencia, que normalmente se hace ahí con, este es el que estaba ahí bajo de ti. La potencia se hace con algún tipo de P ahí que sea como no la normal, digamos, no simplemente una P así, porque esa generalmente se deja para la parte de presión, ¿sí? Entonces por eso es que no lo utilizamos, sino que hacemos una de esa forma. Y además, bueno, hay otra cosa que iba con P, pero en estos momentos no estoy recordando. Era potencia, presión. Había un tercer término que llevaba una P, pero no puedo recordarlo. Pero bueno, el punto es que el de potencia se hace con esa P ahí que yo llamo generalmente una P elegante, ¿verdad? Que es así como con curvillas y así. Pues ahí en el libro la hacen mucho más bonita, ¿verdad? Y bueno, en la diapositiva de hecho está ahí, ¿verdad? Facilona. Bueno, realmente no recuerdo si en el libro la hacen de esa forma, pero generalmente en la literatura se ve como una P ahí con curvillas. Y entonces la instantánea, como estoy diciendo yo, esa se define o se relaciona con lo que sería el cambio en perdón, la derivada de la energía con respecto al tiempo. Bueno, ahí en la diapositiva está con una tercera línea, ¿verdad? Que es que se define cómo, pero la cosa es que también yo lo puedo ver de otras formas. Entonces, por eso no quiero poner la tercera línea. Porque, por ejemplo, se puede ver cómo está ahí en las otras representaciones de abajo. Vean que, por ejemplo, ahí está la instantánea, pero también está la promedio para trabajo, que esa sería la promedio, ¿okay? La P promedio, perdón, me falta el prom aquí, se ve como W delta T, donde vean que a W no se le pone un delta. ¿Por qué? Bueno, porque W ya es una transferencia. ¿Lo ven? Ya es una transferencia. No hay un cambio en W, sino que es básicamente W es el cambio. Ya ella es la transferencia. ¿Ok? Entonces ahí sí, que recuerden que W técnicamente, como nosotros lo estuvimos viendo con la ecuación esta de conservación de energía, yo lo puedo ver como cambios en energía. Entonces también vean que esto se puede ver como delta E sobre delta T. ¿Sí? Vean que aquí está representado lo que sería la ecuación esta que vimos al inicio de esta clase. ¿Okay? Donde esta energía puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser la energía del sistema,
o puede que en algún caso solo sea la energía mecánica, o puede que en algún caso solo esté viendo cambios en la energía cinética, cambios en la energía potencial, cambios en energía interna. O sea, este valor de aquí puede ser cualquier cosa de las energías que hemos visto, ¿ok? Dependiendo del ejercicio, básicamente, o dependiendo del análisis que yo esté haciendo. Ya si no quiero considerar solo problemas de clase, sino pues ya el mundo es real. ¿Ok? Entonces eso ahí es importante. Y bueno, entonces justamente como este de ahí se puede poner como delta E, delta T, entonces este de aquí se puede poner como dW, delta T. Eso también puede suceder por ahí. ¿Ok? W, delta T. Y después, curiosamente, como, no sé si recordarán, ¿verdad? dW lo hemos definido como F.dr. Entonces yo puedo llegar y poner el F.dr aquí, ¿verdad? Esto aquí se puede convertir en F.dr. Esto era dW, ¿verdad? Y aquí viene el dt, donde, bueno, la fuerza generalmente es constante para un cierto momento. Entonces por eso es que queda de esa forma. Y entonces vean que dr.dt, aquí pongo el punto, dr/dt, ya nosotros lo hemos visto y era justamente lo que está hablando, mencionando hace un rato, ¿verdad? Es justamente esto, el U instantáneo. ¿Lo ven? Y entonces la potencia también en algunos ejercicios se puede ver como el producto punto entre una fuerza que yo estoy haciendo, bueno, la potencia dada para una cierta fuerza, va a ser esa fuerza, punto la velocidad que lleve el objeto en ese instante. ¿Okay? Entonces se puede ver ahí la potencia instantánea, pues justo para un momento. ¿Okay? Y se puede definir de esa forma, es otra de las ecuaciones que sale por ahí. Bastante interesante. Entonces vean que tengo muchas formas de expresar la potencia. Y de hecho, ese problemilla, ¿verdad? Bueno, problemilla no, sino esa propiedad de la potencia, que haya muchas formas en las que se puede expresar, hace que a veces pues, los ejercicios de potencia sean muy variados unos de otros. De hecho, bueno, y eso que solo estamos en la parte mecánica, pero en la parte ya cuando vemos, cuando se ve física 3 por ejemplo, y se vuelve a encontrar ahí algunas potencias, también algunos ejercicios son muy distintos unos de otros. Entonces, los ejercicios de potencia sí es bueno como de que los vayan viendo, ¿verdad? Y se fijen que algunos son distintos unos entre otros y pues que revisen ahí eso justamente. Entonces, sí es importante que lo hagan. Ok. Ok, entonces, además de eso, bueno, como está ahí en la diapositiva, están lo que serían las unidades de la potencia. Bueno, si lo notan ahí, de hecho ahí está a la derecha, la ecuación de la potencia, ven que está haciendo una energía entre un tiempo, ¿sí? Así como nosotros decíamos nada más metros por segundo, por ejemplo, cuando hablamos de la velocidad, ¿verdad? Era y pues una distancia entre un tiempo, una posición, ¿verdad? Del R, de R de T, posición entre tiempo, metros entre segundos. Bueno, ahora es la unidad de energía, que recuerden que es el joule entre segundo. Entonces, eso es lo que nosotros definimos como un watt. Y bueno, eso también, si se quiere ver ya en puras unidades básicas, vean que es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cubo. ¿Okay? Pero entonces eso se llama el watt, ¿verdad? Watt, con dos T's, es un apellido, o viene de un apellido, ¿verdad? Así como Newton y Joule, esos también son apellidos. Por eso va con mayúscula. Y nótese, y hay que tener mucho cuidado de que no se confunda con el trabajo. Watt sería la unidad de potencia, ¿ok? Entonces se hace con una W mayúscula, pero generalmente esa W mayúscula ustedes saben que viene a la par de un número, por ejemplo, ahí abajo, donde está la conversión, ¿verdad? Aquí dice 745,7 y ese W es de watt. ¿Okay? Vean que es la misma letra que se utiliza para el trabajo, entonces tengan cuidado ahí de no confundir las dos cosas, o sea, siempre recuerden cuando están utilizando la W como unidad, como watt, y cuando la están trabajando como una cantidad física, que es el trabajo, ¿verdad? Entonces yo sé que pues, es un poco, ¿cómo decirlo? Confuso, ¿verdad? Y a veces es traicionero, pero y es que work y watt, pues los dos tienen la misma letra iniciando, entonces, pues, es como que se le puede hacer mucho. Entonces, bueno, estoy viendo que alguien me puso ahí que no tenía dudas. Perfecto.
Entonces sí, cualquier cosa ahí eso. Y después lo que está ahí al puro final de ese diapositiva 12 sería una conversión del sistema internacional del SI a lo que sería un sistema, bueno, no sé si el sistema imperial, no sé si se debería considerar de esa forma, pero bueno, porque allá también, ¿verdad? En Estados Unidos se utiliza watt, pero en algunos casos se utiliza lo que es el término caballo de fuerza, horsepower, que técnicamente está mal traducido, ¿verdad? Porque power es lo que nosotros llamamos potencia, por eso es que es horsepower, ¿verdad? Técnicamente la potencia que tiene un caballo, literalmente. ¿Cómo decirlo? Y pues un horsepower es básicamente el promedio, ¿verdad? Que tiene un caballo de. Pues obviamente la idea de horsepower o todo esa unidad surgió del hecho de, pues, que se iban inventando estas máquinas, ¿verdad? Que lo que hacían era este, mover cierta carga, ¿sí? A una potencia mucho mayor que la de un caballo. Entonces, qué sé yo, 2000 caballos de fuerza. Entonces, era como tener 2000 caballos, ¿verdad? En este aparato, ¿verdad? Qué sé yo, de vapor. Entonces, por ejemplo, los trenes, ¿verdad? De vapor, que fueron de los que comenzaron, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, la idea era hacer esta comparación, ¿verdad? Con lo que era, pues, no tener que comprar un montón de caballos y tener que cuidarlos, sino que tener nada más esa máquina ahí y estarle echando carbón para que, pues, para que se trabajara. Entonces de ahí viene lo que es tipo, la medición esta de horsepower. Y bueno, el problema está, como les digo, en la traducción que nosotros tenemos al español, que decimos caballo de fuerza. Bueno, pues no sería una fuerza, sino sería caballo de potencia técnicamente. Pero bueno, otra vez, no es como que yo sea aquí el, la Real Academia Española, ¿verdad? Y les tenga que decir cómo tienen que traducir el término. Pero en teoría, el caballo de fuerza o horsepower es una medición o es una unidad de potencia, ¿sí? Y bueno, ahí justamente está lo que sería la traducción al sistema internacional, que sería 745,100. Y bueno, pues claramente queda en evidencia que, bueno, pues el caballo de fuerza, así como la pulgada o el pie, ¿verdad? No son unidades que dependan de cuál es el caballo o cuál es la persona que mida, ¿no? Y pues ya se tiene una cierta cantidad da como el promedio. Entonces, pues sí, ¿verdad? Puede que un caballo no tenga un caballo de fuerza, ¿verdad? Puede que esté más viejo o puede que sea muy bien entrenado y tenga más o menos. Pero ustedes saben que es un promedio, ¿verdad? Entonces sería ese valor ahí de la unidad o de la conversión. Ok. ¿Y qué hora es? 7 minutos. Creo que me da chance de hacer este que sería el que está ahí en la diapositiva 13, el 16, porque es básicamente sustitución. Entonces lo que dice es, el motor eléctrico de un tren a escala acelera el tren desde el reposo a 0,620 metros por segundo y eso lo hace en 21 milisegundos. ¿Okay? Entonces la masa total del tren es de 875 gramos. Vean que es un tren a escala, ¿verdad? Obviamente tiene que ser bastante liviano. Dice, encuentre la potencia mínima entregada al tren de transmisión eléctrica a los rieles de metal durante la aceleración. Entonces ahí, por un momento podemos llegar a decir, ¿cómo transmisión eléctrica? Yo no he visto absolutamente nada de transmisión eléctrica. Bueno, pues recuerden que, o lo que nos están mencionando ahí es que se está acelerando. Entonces, yo recuerdo que la ecuación básicamente va a ser delta K más delta U más delta E interno, ¿okay? Es igual a, y aquí venía W más U más transferencia OM más transferencia de la materia más, me faltan dos, transferencia eléctrica, ¿cómo era que se ponía? TE era, sí, transmisión eléctrica, ajá, y la de radiación electromagnética, era con RE, bueno, la de radiación, pero bueno, ahí están las 6. La cosa es que aquí estamos diciendo entonces que no hay trabajo, no hay calor, no hay onda mecánica, no hay cambio en la materia, no hay radiación electromagnética, no hay energía interna y no hay cambio en la potencial. Entonces, básicamente yo puedo decir que delta K es exactamente lo mismo a ver la la transferencia por transmisión eléctrica. Entonces, cuando yo me plantee esto, no tengo que verlo desde este lado, o sea, no tengo que trabajar esto, sino que más bien ver cuál es el cambio de energía cinética. Y justamente por eso a mí me dan en ese ejercicio
lo que sería la rapidez final y la inicial. Dicen que parte del reposo y después termina con una cierta rapidez. Entonces esto va a ser K final menos K inicial, donde K final es 0. Eso va a ser igual a TTE. ¿Okay? Y entonces ahí lo que veo es que nada más va a ser igual a 1/2 por la rapidez final al cuadrado. 1/2 masa por la rapidez final al cuadrado. T. ¿Okay? Entonces ahora sí, la potencia, recuerden que estaba como una transferencia, en este caso poníamos trabajo, bueno, en este caso ponemos TTE entre el tiempo que le tome. ¿Okay? ¿Cuál es el tiempo que le toma en ese caso? Bueno, 21 milisegundos. Y entonces ahora sí va a ser esto, 1/2 de masa por rapidez final al cuadrado entre 21 milisegundos. Y entonces vean que ya lo puedo sacar por ahí. Entonces va a ser 1/2 por la masa que es de 0.875, ya pasado a kilogramos, por la rapidez que es de 0.620 al cuadrado, y el tiempo que es de 21 por 10 a la menos 3, porque está en milisegundos. Y ahora sí, eso me dice que es una potencia de 8,01, ahí redondeado, 8,01 watts. Potencia es de 8,01 watts. Uy, watts. Fue ahí la mano. 8,01 watts. Pero vean qué dice. Bueno, y esto es la potencia mínima entregada. Dice, ¿por qué la potencia mínima? Bueno, mientras yo estaba haciendo tirando todo a 0, tal vez, pues, me tuvieron mucha fe porque nadie preguntó nada, ¿verdad? No me dijeron por qué todo esto estaba tirándolo a 0. Nótese aquí que básicamente sé que va a haber un cambio en la energía interna. Yo debería esperar que haya una fricción entre el tren y la superficie. Y también, como estamos pues en un plano, ¿verdad? Yo sé que puede haber también una parte ahí que tiene que ver con, ¿cómo es esto? Perdón. Sí, la resistencia al aire. Entonces, estamos en el mundo real, entonces yo sé que ahí también va a haber una resistencia al aire. Entonces, aquí hay cosas que pueden haber aumentado. Luego, en un momento me dicen que esto sea completamente plano. Me dicen que empieza a moverlo, ¿verdad? Pero en ninguna parte dicen que el tren vaya, o cómo es la pista del tren. Puede que empiece a subir. Es una cosa que puede suceder por ahí. Entonces, eso también puede que sea ahí, que haya alguna parte adicional. ¿No ven? Entonces, hay ahí algunas cosas que di, pues, no estoy considerando, simplemente simplifiqué y eso obviamente hacía que mis cambios fueran menores, pero pudo haber sido un valor mayor. Entonces eso significaría un valor mayor en la parte de acá, ¿verdad? Significaría un valor mayor en esto de acá y pues obviamente aumentaría lo que sería la potencia que es necesaria, ¿no ven? Entonces fue porque tiré a 0 cosas que tal vez no tuve que haber tirado a 0, ¿ok? Por la simplificación de mi ejercicio. Entonces por eso es que la mínima, pero puede que haya más, puede que necesitara más. ¿Okay? Entonces, como les decía, era bastante corto, ¿verdad? Lo que era el ejercicio. No sé si hay alguna dudilla por ahí. Todo bien. Es corto, pero vean que fue algo bastante poco usual. Entonces, como les digo, los ejercicios de potencia puede que sean muy distintos entre sí, entonces hay que tenerles cuidado, porque puede que algunos sean de esto, ¿verdad? De que tengo que pasar a la energía. Hay otros que más bien trabajan o utilicen el trabajo, entonces hay que sacar un trabajo para poder después ya poder sacarlos. O puede algunos que utilicen la parte de fuerza y velocidad. Entonces, varía mucho, ¿verdad? Entonces ahí sí les recomiendo que esos ejercicios los vean un poquillo más. ¿Ok? Bueno, entonces ya cercanos a lo que sería el final del bloque, nada más voy a mencionar por ahí que en próxima parte, en próxima hora voy a ver estos dos ejercicios que están ahí, el 12 y el 40, y si fuera que me da chance en ese bloque, también voy a ver el ejercicio, déjenme revisar aquí, el ejercicio 9 del libro y este capítulo, ¿verdad? El 8.9. Entonces, por si alguno, ¿verdad? Lo quisiera detener ahí, qué sé yo, que lo vaya buscando algo por el estilo, pues sepan que voy a estar usando el 9. Y bueno, ya, lo dejo aquí a esta hora y nos vemos entonces a las 9.